Hola seres divinos, bienvenidos a este canal de Secretos Revelados. Mi nombre es Macarena y vamos a comenzar con el capítulo 16 de Callando la ignorancia de mi karma. Es una historia basada en hechos reales, de una historia de una medium, que soy yo. Si llegaste hasta aquí por casualidad, déjame decirte que no hay casualidades en la vida. Así que si te gusta la idea de conocer la historia de una medium desde los 12 años, una medium de nacimiento, que te va a traer a ti mucha claridad en cuanto a muchos asuntos que yo no supe hasta mucho tiempo después de que la gente normal, entre comillas, no lo veía. O sea que es como que yo te pregunte a ti, ser divino, si tú cómo haces para ver o cómo haces para escuchar. Yo pensé que todo el mundo tenía ese sentido desarrollado, ¿sí? Cuando me di cuenta que no era así, fue cuando me quedé quietita. Muy bien, este capítulo es bastante especial. Lo estuve leyendo ahora, antes de leerlos a ustedes. Quiero que sepan que esta novela fue escrita hace casi 10 años atrás y claro, yo quizá leía el segundo, tercer, cuarto capítulo, pero no volví a leer los capítulos que estoy leyendo ahora. O sea, esta novela fue escrita en aquel entonces y luego me dediqué a escribir otras tantas novelas, que esta fue la primera, que en realidad no era una novela, era como una cuestión necesaria para escribir una historia desde arriba, ¿sí? Yo no podía contar una historia que era mía personal desde la emoción, porque ahí no iba a poder. Así que la conté desde la distancia, se puede decir. Eh, Se nota mucho la diferencia literaria, como decirlo, de más conocimientos literarios en las novelas siguientes. Esta novela la leo y digo, acá tendría que arreglar esto, acá tendría que ponerlo más fluido, pero bueno, seres divinos, esto salió así y así se las voy a leer. Hay una segunda novela de Callando que sigue luego de los 10 años siguientes, que ahí en esa novela quizá lo arregle lo que en la primera no pude. Como todo en la vida, ¿sí? Tú empiezas una cosa y tienes que subir el primer escalón. O sea, no puedes de entrada subir al escalón número 10. O sea, tú tienes que comenzar desde abajo. Y bueno, esta novela es de una persona que le gustaba mucho escribir, pero era totalmente principiante, ¿sí? Con respecto a lo demás, quiero decir que el tema que trata este capítulo se llama Karmas y vidas pasadas. Es un tema muy polémico, así que simplemente, como les dije, lo voy a leer así como lo escribí. Tiene muchos errores, pero así está y así lo voy a dejar. Probablemente más adelante, cuando la quiera publicar en una editorial, obviamente que esto va a ser arreglado, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Capítulo 16 de Callando la ignorancia de mi karma. Título: Karma y vidas pasadas. La distancia que nos separó a mi hermana Natacha y a mí, de alguna manera fue muy manipulada por nuestra madre Gema, a tal punto que creo que ella lo disfrutaba. Su anhelo quizá era poder controlarlo todo y sin que nadie supiera cómo era que tejía enredos en contra de sus propias hijas. Las críticas que usaban infundían más la separación que la unión. Quizá mi mamá fue en su tiempo muy déspota, muy tirana en sus decisiones, pero acunaba todo eso en nombre del amor. Quizá ella no se daba cuenta en su momento lo que acarreaban sus actitudes. Y el tema era que mi hermana Natacha, cuando preguntaba por mi salud o por mi bienestar, desde la ciudad de Canadá, de Toronto, Canadá, mi mamá siempre le contestaba que yo estaba perfecta. Nunca mi hermana tuvo la sensibilidad en ese entonces de buscarme a mí personalmente en esos tiempos. Y tampoco yo. De esa manera supongo que fue lo que mi mamá consideró justo y su mejor forma. Y para su realidad, ella siempre ha ayudado a sus dos hijas dentro de sus capacidades y seguro que así fue. Ahora, lo que sí tengo que decir es que mi mamá, Gema,
manejaba el poder del dinero. Y eso le daba el poder eso le daba el control justo en mi vida. Más en esos días en que yo me encontraba sola, con 2 hijos y sin lograr trabajar. Es verdad que en aquel tiempo tenía la pensión de los niños y nunca tuve que depender al 100%, pero ese no 100% le daba un cierto control. Con mi mamá jamás hubo besos ni lágrimas compartidas o abrazos de esperanza y fe. Siempre me acompañó, siempre que se lo pedía, en esa búsqueda, pero jamás tuvo como una iniciativa propia. Y no era que la tendría que tener, simplemente no la tuvo. Excepto cuando se trató de buscar médicos caros y quizá, dentro de su concepto, darme muchas pastillas que me hicieron dormir por muchos meses. Mi mamá Gema fue mamá a su manera y a través de mucha ignorancia de toda la familia. En aquel entonces tengo que reconocerlo y tengo que confesar que para mí no fue una vida fácil. No puedo decir que odiaba a mi mamá o algo por el estilo, no. Nunca sentí ese sentimiento, pero sí sentí que como que no me dejaba ser yo. Lo que sucede es que ella también se encontraba aprendiendo, evolucionando y también expiando sus culpas. Mi mamá dudaba de todo lo que no fuera racional. No tenía piedad del dolor ajeno. Y en un tiempo se amargó mucho y se rodeó de muchísimo humo de cigarrillo. Eso se potenció cuando mi mamá descubrió las infidelidades de mi papá Carlos. Casi 50 años de casados llevaron. Mi mamá lo echó de la casa al comprobar su infidelidad de tanto tiempo y ante las evidencias de las pruebas vistas por todos nosotros. Fue entonces cuando mi mamá aumentó su avaricia en la necesidad de tener más y muchas más cosas materiales. Se la pasó ahorrando dinero que en definitiva no le compraría en el futuro ni la salud ni el tiempo desperdiciado. Y en ese tiempo, cuando descubrió que ya no podía controlar ni las decisiones de sus hijos, ni la de su esposo Carlos, que ya se había marchado y armó una nueva vida, ahí fue cuando mi mamá comenzó a crecer. No estaba acostumbrada a perder, jamás lo hizo, y luchó para que ese matrimonio en su tiempo durara todo el tiempo que ella quisiera, hasta que no pudo. Quizá a mi mamá lo que le sucedió y en esa época y en esos años, la sociedad le exigía una actitud de éxito, de logros y de conquistas. Y mi mamá era una mujer, y es, porque aún está viva en este momento, 18 del 12 del 2024, es un paréntesis. Mi mamá era una mujer que le interesaba tener su nombre liberado de juicios impropios y que descalificaran su estatus como mujer divorciada. La sociedad no le permitía contar sus padecimientos porque quizá el decirlos eran visto como una muestra de gran vulnerabilidad. En realidad la sociedad solo pide que le muestres el niño nacido, pero jamás te permite que cuentes lo que te dolió dentro de la sala de parto. Así es de severa esta sociedad, donde las personas se esconden bajo la excusa de la apariencia, quizá una gran hipocresía, y frente a los demás fingen tener vidas perfectas,
aunque todos sabemos que eso es una simple utopía, porque no hay familias perfectas, ni esposos perfectos, ni esposas perfectos, y mucho menos hijos perfectos, porque estamos en una realidad justamente en esta tercera dimensión, porque justamente estamos en camino de alcanzar un poquito de perfección e iluminación. Mi mamá en aquellos tiempos no lograba verlo de esa manera y quizá por eso sufrió de más en esos días. Solo el amor logra doblegar el alma, el orgullo y el ego. Todo era un proceso y en él estaba toda mi familia involucrada. En cuanto a mi mamá, no supo amar sin apegos emocionales. Y en su vida, a lo largo de su vida, se enfermó del alma y fue cuando comenzó a marchitarse. En realidad estábamos todos aprendiendo a convivir en esta vida que nos iba enseñando poco a poco a dejar las malas inclinaciones. Los que se atribuyen la vanidad de saber todo como seres orgullosos que no se dejan dominar por el amor de compasión al que sufre, no llegan a utilizar esas situaciones desde el lugar de las oportunidades para permitir que el egoísmo sea suplido por la compasión. A veces los humanos prefieren negar lo que no entienden y marcharse sin mirar atrás, quizá como lo hizo mi papá y mi ex esposo Alejandro. Ambos se marcharon en su momento y formaron otros hogares con otras familias. Mi papá sí, tengo que justificar y decirlo, que fue el mejor papá del mundo. Y solamente se retiró de la familia, del matrimonio con mi mamá Gema, cuando mi hermano Lucas ya cumplió sus 18 años de edad. Y sus nietos, o sea, mis hijos, ya también eran hijos mucho más grandes, porque en realidad la única figura paterna estable que mis hijos conocieron fue la de mi papá Carlos. Todo lo que pasaba en mi familia, inclusive la separación de mis padres, los conflictos con mi hermana, los asuntos personales de cada uno, tenían una historia de fondo. Había algo más que nos influenciaba o afectaba a nuestras maneras de actuar y de nuestras conductas en esta vida. Yo lo pude ver en el momento en que me fue permitido por el mundo espiritual. En esos días y en ese tiempo era como que si el tiempo parecía correr de una velocidad impresionante. Y quizá 5 minutos en tierra recorrí una historia equivalente a muchos años recordando unas cuantas vidas pasadas. Quiero clarificar que estas comunicaciones siempre se dan desde arriba hacia abajo. Nunca es cuando yo quiero o cuando yo pido o cuando yo rezo, sino cuando es necesario que yo lo sepa para aprender algo. Ese día no estaba durmiendo, o sea que no fue un viaje astral como estaba acostumbrada desde mis 12 años, en que podía ver las 2 realidades o 3, pero era consciente de que estaba en espíritu. Este caso no lo fue. En este caso yo no estaba durmiendo. No se trató de un sueño, como tenía yo antes las revelaciones del más allá. Y que en definitiva siempre me quedaba la duda de que si eran realidades o simples sueños que nada significaban. Pero ese día estaba muy despierta. Estaba tomando un té con unas galletitas en mi cocina y estaba observando mis plantas en el patio. Había una ventana abierta, era verano y de repente, sin pedirlo y sin saber qué estaba sucediendo, todo comenzó a cambiar y empecé a ver un pasado vivido
por todos los integrantes de mi familia. No hubo antes de eso una solicitud para que yo pudiera ver las vidas pasadas, ni una simple oración a Dios. Simplemente sucedió de la nada. Fue como una película que pasaba delante de mis ojos, frente a mí. Y no hablo de ojos físicos, hablo de ojos del alma. Y tal como me había sucedido cuando era niña de 13 años, en aquel día del accidente del tío Moisés, que estaba sentada en ese banco sucio de madera, hoy también estaba viendo. Pero como digo, la diferencia era que era totalmente surrealista. En ese momento no me di cuenta lo que estaba pasando. Era como que podía viajar por el mismo tiempo. Algo inexplicable. En otras situaciones de vida y en otros tiempos. En aquel entonces, cuando tenía 12 años, preferí callar, ignorar todo lo que sí sabía, justamente por esas capacidades o dones que no me animaba a contarle a nadie. O quizá pensé en aquel tiempo que solamente eran sueños sin sentido o meras fantasías de niña con una imaginación demasiado fértil y creativa. Pero lo que pasó ese día que estaba tomando el té en mi cocina, eso fue otro nivel. En esa época yo tenía ya mis conocimientos, ya estaba trabajando en el centro espírita como medium, ya tenía las comunicaciones con Miguel, el hindú. Las comunicaciones con el hindú fueron muy certeras, o sea, tenía comunicaciones con el hindú de una forma, no sé cómo explicarles, pero casi física, pero no física. En fin, es muy difícil explicarlo esto, ¿eh? A ver, vuelvo. Ese día me volvió a pasar una situación similar, pero en este caso ya siendo una mujer adulta y habiendo ya aprendido herramientas para entender que esos viajes astrales podían sucederle a las personas. Entonces simplemente no tuve miedo y me dejé llevar por lo que se me quería mostrar desde el más allá. Yo ya no estaba más asustada. Sentí que mi conciencia o mi espíritu quizás se separó nuevamente de mi cuerpo. Repito, no estaba dormida. Los ojos siempre los mantuve abiertos. Aunque en mi cuerpo se reflejaban inclusive todas esas sensaciones de las que podía ver, inclusive olores, sabores y emociones. Era como que vivía dos experiencias a la vez, como si mirara una película sin poder influir en lo que ocurría. Así fue que entendí quiénes habíamos sido cada uno de los que hoy eran mi familia y el rol que ocupaba en esa otra vida pasada que aún continuaba afectándonos a todos. Y esto fue lo que observé ese día. Nuestra madre Gema era una especie de monarca o soberana o alguien con algún título de nobleza. No sé exactamente qué, pero a su alrededor tenía personas, hombres uniformados. Las paredes eran de piedra y esos oficiales uniformados parados al costado de mi madre mientras ella cenaba. Y había mucha gente compartiendo en una misma mesa. Era una gran familia en diferentes roles filiales. Vi que era una época donde predominaban los peinados a lo alto de la cabeza, con muchos bucles. En los lugares como en esa sala se destacaban enormes colgantes de luces con muchos cristales, en donde ingresé como siendo una simple espectadora. Lo primero que vi o percibí fue una sensación bastante fea, un sentimiento de mucho respeto, pero de total sumisión. Era una mesa larga y muchas personas estaban como cenando.
y pude percibir quién era quién en esta vida y quién era quién en aquella. O sea, pude darme cuenta rápidamente quién era en esa vida que estaba mirando, con mi mamá siendo tan de alta alcurnia. No sé exactamente qué era, pero era de muy alta alcurnia, y podía percibir que era ella y podía percibir quién era que estaba en esa sala y quién era en el presente de la vida que vivía como Victoria Montserrat. Fue en ese momento que vi a mi hermana Natacha, que en esa vida pasada era la sirvienta que estaba al lado de mi mamá Gema. Mi mamá Gema no poseía la misma fisonomía física que la actual de la vida presente, pero yo de alguna forma sabía con total certeza que esa era mi madre en la vida presente. Una mujer adinerada y tenía muchos sirvientes que la rodeaban. Y entre ellos estaba Natacha, que era una especie de mano derecha hacia todo lo que ella decidía. Era una niña bella, tendría unos 25 años, de aspecto hermoso y con una cara muy dulce. Cuando la miré, pude ver en sus ojos la misma mirada de mi hermana Natacha de la vida presente. Eso no ha cambiado. Los ojos me mostraban quién era quién. Yo continué observando a cada uno de los que estaban sentados en esa larga mesa cenando en total silencio. Eran muchos. Mi mamá tenía al parecer 3 hijos varones que llevaban de primer nombre Fran. Acotación, no sé si eran Francisco o qué, pero lo que sí sabía era que ella lo llamaba de Fran. Luego quizá tenía otros nombres para distinguirlo entre los 3, pero no lo recuerdo. La visión que tuve me llevó a distinguirlos sentados en una larga mesa muy ostentosa, candelabros de cristal, grandes fuentes con muchos alimentos, mi madre a la cabecera de la mesa, ropas lujosas como a un estilo del siglo XIV. Predominaba la rigidez. Y estando yo en esa especie de trance, apreté mucho la mandíbula tan fuerte que físicamente eso lo sentí en el cuerpo físico, a tal punto que el dolor me quedó por muchos días después cuando regresé a mi vida presente. Quizá por la ansiedad que me produjo el estar nuevamente en ese lugar en el que no fui para nada feliz. Mi madre aristocrática y mis hermanos indiferentes se encontraban con sus respectivas esposas e hijos, pero eran los únicos que les tenía permitido la felicidad, o lo que mi mamá consideraba felicidad en esos días. Yo, por mi parte, logré sentir muy claro una imperiosa necesidad de irme corriendo y de huir de esa realidad. Pero por alguna razón se me la estaba mostrando y yo necesitaba observar. Repito, en la mesa cenaba toda la familia, pero era mi mamá quien tenía a los sirvientes a sus costados. Solamente ella era la que daba las órdenes. Los demás acataban con las miradas al piso, sin atreverse siquiera a mirarla directamente a la cara. Sentada en la mesa estaba yo, y era su única hija mujer. Y en ese momento veo que trato de hablarle para convencerla de que no hiciera una fiesta que ella estaba planificando hacer de alta alcurnia. Y le dije que yo sabía o presentía que alguien iba a morir en un incendio. Y le estaba diciendo que uno de los Frank, o sea, uno de mis hermanos, iba a morir en el incendio. Ella se levantó fuerte, dio un golpe en la mesa y no me creyó ni una sola palabra. Y hizo siempre lo que hizo en toda esa vida.
Llamó a los criados y le dio la orden de que me encerraran en un calabozo, hasta que se realizara la fiesta. Nadie se animó a contradecirla, y todos continuaban comiendo, masticando, y nadie emitió ni una sola palabra. Y yo desde ahí me vi que me levantaron siendo guiada por 2 soldados o quizá unos oficiales uniformados, a ese lugar escabroso que había como túneles bajo tierra. Podía escuchar el ruido que hacían las puertas grandes de madera, que eran muy pesadas al ser abiertas y luego a ser cerradas. Y me tiraron ahí, a las oscuras y sola. Pude sentir mi miedo, pude sentir un terror en el alma y pude verme llorar sin consuelo. La fiesta que mi mamá Gema y mis hermanos estaban planificando se realizó a los 3 días. Y nada de lo que yo había anunciado sucedió. Pero mientras tanto, esos 3 días estuve ese largo tiempo en ese calabozo o como una especie de castillo antiguo de piedras, barrotes de hierro y aislada como una criminal. En consecuencia, luego de la fiesta y como nada había sucedido de lo que yo había predecido a mi madre, fui liberada. Y ella, al verme toda sucia y cabizbaja, comenzó a reírse frente a toda la familia. Las carcajadas que tenía eran altas, sonoras, y me dejó en completo ridículo. Le gustaba humillar. Y hacía uso de la ironía. Y fue cuando me dijo que nadie había muerto y que yo era una lunática sin remedio. Me acusó de envidiosa porque ella amaba más a sus hijos varones que a mí. Supe que mi mamá en ese entonces tenía por mí un gran desagrado, pero no pude saber las causas de tal rechazo. Solo pude ver su desprecio y su degradación constante de mí como mujer. En esa vida mi madre Gema sentía que solo el varón o el hombre era para considerar, pues quizá era el que llevaría la descendencia y su noble apellido. Las mujeres no tenían valor y yo era su única hija. Las respuestas que le ofrecí eran de total sumisión, de resignación a los malos tratos, y entendí entonces con esa visión que esa resignación y esa sumisión que tenía en la vida presente era muy antigua. De repente mi cuerpo se tensó y percibí una alerta rara en esa visión. Y empezaron a gritar ¡fuego! ¡Fuego! En toda esa casa tan aristocrática. Y ahí vi que el humo se empezó a colar por todos lados. La gente empezó a correr, los criados, mis hermanos Frank quedaron todos quietos, los demás corrían. Quizá los hermanos Frank no estaban acostumbrados a hacer algo o a tener decisiones. Quizá la madre era la que decidía todo y no le dio tiempo a ordenar el auxilio justo. Entonces mi visión apareció nuevamente mi madre en esa sala lujosa gritando desesperada, con un niño en los brazos que había muerto quemado en el fuego. Ese niño era su nieto, que también tenía como 4º o 5º nombre el nombre Frank. Un Frank había muerto. Y ese momento todos me miran muy serios, asustados, y me renegaron como persona no grata en esa familia. Nadie me dirigió la palabra, y me fui tratada como la culpable de semejante tragedia. Pude recordar esa vivencia como un recuerdo permitido para extraer las conclusiones sobre mi mamá de hoy del presente. Y puedo decir con total claridad que uno de sus hijos, Frank, era mi papá Carlos en esta vida, que reencarnó y se convirtió en su pareja y en su esposo, que nunca logró enfrentarla y debía convivir para saldar deudas de odio, pues a pesar de que ella protegía a los hombres de la familia, en aquel entonces ellos tampoco tenían derecho a tomar ni una sola decisión por sí mismos.
lo que generó en el mundo espiritual muchísimo resentimiento. A los otros Frank, hoy era Lucas, su hijo, su nieto Salvador, o sea, mi hijo, y su yerno, esposo de Natacha. A los tres ella en la vida presente los adora y por los cuales siempre está dispuesta a ayudar en todos, a cubrir sus faltas y a hacer lo que sea necesario. Lo que sí sospecho es que ella, al igual que yo y todos los demás, es que todos nosotros respondemos a la influencia de esos sentimientos del pasado y eso explica muchas cosas del presente, de la vida presente. Como dije antes, en esa vida anterior también estuvo presente mi hermana Natacha. Era la mano derecha de mi madre Gema, una especie de ama de llaves a total disposición y la única sirvienta a la que ella le dirigía la palabra. Conmigo, Natacha era muy amiga, pese a que todos nos veían muy mal visto. Fue una gran combinación, o era una gran combinación, la sirvienta y la hija no querida. Y por más que mi madre intentó apartarme de la afinidad que tenía con Natacha, ese lazo entre las dos no se rompió. Su motivo para alejarnos era la vergüenza que esa amistad suponía para ella y su mundo de alta alcurnia. Como amigas en esa vida pasada, nos contábamos los secretos más diversos en esas noches escondidas bajo la luz de la vela. Y en esas contadas y confesiones, escucho y veo en esa visión que Natacha me cuenta que está enamorada del cocinero llamado Rubén, un hombre bello, de aspecto tranquilo y buen humor, sin más ambiciones que hacer bien su trabajo. La visión que tuve de esa relación en ese mismo tiempo fue que eran las vísperas del matrimonio de Natacha y se estaba arreglando para casarse con su amado Rubén. Vi las paredes amarillas, una alfombra blanca muy alta, peluda. Y Natacha se encontraba frente al espejo, un espejo enorme en la pared. Tenía una figura delicada y un gran moño de pétalos rodeado de rositas blancas naturales en su cabeza. Su vestido de matrimonio, su vestido de novia era muy simple y delicado. Y de repente toda esa imagen que era tan bonita cambió de pronto cuando veo que a mí, que era la que le estaba arreglando el vestido, voy afuera y me agarran del brazo y me pegan la espalda contra el muro. Y veo la cara de Rubén frente a mí mirándome y me dijo: vayámonos, nos fugamos. Di que sí, yo te amo a ti, y me lo repitió una y otra vez. Me veo peleando con esa sensación, me veo discutiendo con Rubén. No puedo recordar exactamente cuál era el diálogo. Lo que sí vi que había un gran sentimiento de que yo era amiga de Natacha y no podía traicionarla de esa manera. Pero él continuó insistiendo y fue en ese momento en que me dio un beso, que quizá ahí fue cuando quedé cautiva, no respondí. Y lo último que vi de esa visión fue que huimos ambos a caballo por los montes. Al mismo tiempo pude ver las lágrimas de Natacha, su odio hacia mí y también el desconsuelo de mi madre, que gritaba furiosa porque su hija se fugaba con el infeliz cocinero. Acto seguido observé su juramento de hacerme la vida un infierno cuando lograra encontrarme. Me convertí en la mujer que más odiaban, tanto mi mamá en esa vida y mi mejor amiga, su sirvienta. Mientras mi mamá seguía siendo mi madre en el presente, yo también seguía siendo sumisa, asustada y tímida al extremo de no saber defenderme de nadie.
Quitar el velo del tiempo con esas visiones y observar en tercera persona la historia de esa vida pasada me permitió entender por qué mi hermana Natacha en esta vida en tantas ocasiones me odiaba. El odio debía ser curado con el amor para sanar un daño muy antiguo. Por eso es que en esta vida Natacha nació como mi hermana y como hija de Gema. Quizá y por eso mi hermana en esta vida fue quien logró crear mayor fortuna y mayor adinerada que mi madre en esta existencia, revirtiendo la otra realidad. Y mi mamá, sin embargo, nació en una familia muy humilde y tuvo que aprender a trabajar desde muy chiquitita, pues quedó huérfana de padre a los 5 años y mi abuela la canaria tenía 5 hijos y vivían en el campo, del cual debían sacar su sustento desde el alba con las manos en la tierra. Mi madre trabajó en la tierra en esta vida presente, quizá como enseñanza para que no abusara de situaciones del poder que había tenido en otras vidas pasadas. Entonces nos damos cuenta, claro, que los traumas y los problemas no resueltos en vidas anteriores era gran parte la causa de los problemas presentes, donde el tiempo se fundía como uno solo, donde existían odios, debía resolverse y unirse hasta cambiarlos por amor. Debíamos aprender a perdonar y amar. Caso contrario, todo volvería a coexistir nuevamente en nuevos roles filiales. La similitud con lo que se sufre también se recompensa en otras vidas. Y de eso hablo Natacha, quien antes quedó sola y sufrió por una gran traición de su mejor amiga, o sea, yo en aquella vida, y la de su novio Rubén. Y sin embargo, en esta reencarnación fue correspondida con un amor de un gran hombre y con una gran familia hermosa. Todos los logros que ella había soñado en la otra vida, como ser médica y cuidar de los enfermos, lo había tenido en su totalidad en la presente. Mi hermana siempre se sintió renegada del amor de mi madre. Ella siempre dijo que nuestra madre nunca la amó y lo sigue diciendo en la actualidad. Eso es sin duda reflejo del sentimiento de haber sido antes la sirvienta, maltratada de mi madre en el pasado. Y Rubén, y aquí viene la mayor de las referencias o confesiones, el Rubén de aquella época era el mismo Alejandro de la vida presente. O sea que pasó a ser nuevamente el yerno de mi madre, al que ella también odiaba. Los odios se volvían a encontrar en posteriores realidades para ser cancelados. El universo se encargaba de colocar cada cosa en su debido lugar de entendimiento y de capacidad de progreso. Esas experiencias y conocimientos me habilitaron para descubrir otras verdades a fin de cambiar los errores pasados. Por eso entonces estábamos todos coexistiendo otra vez como familia. La idea de las reencarnaciones consiste justo en erradicar el mal que se ha hecho en otro tiempo. Tenía muchos prejuicios y el universo me estaba educando. Y me estaba cancelando también mis deudas anteriores con mi hermana Natacha. El universo me estaba otorgando la posibilidad de conocer esa otra realidad y de esta manera poder contarlo hoy. De algún modo, todo lo que nos unió en el amor, o todos los que nos unimos en amor aceptando la situación y permaneciendo juntos a pesar de lo que pasara, logramos vencer y encontrar un cambio de realidad y una evolución como personas, como seres divinos. Luego de esa visión, ese día, tomando el té, simplemente regresé a mi vida actual y cuando regresé físicamente pude percibir que mi té en la taza aún continuaba caliente. Pero mi sabiduría y mis experiencias sobrenaturales me habían ampliado los conocimientos
para vencer justamente la ignorancia. Ya nada sería igual. Y mirando nuevamente a mis plantas en el patio que amo, la naturaleza, me levanté de la silla. Caminé hacia ese pequeño jardincito que tenía, miré al cielo y simplemente agradecí en silencio. Muy bien, seres divinos. Este audio fue bastante largo, no se pudo cortar. Creo que era imposible cortar. No voy a comentar. Lo voy a dejar para comentarlo en otro video. Ahora sí, namaste.